Mientras estaba buscando tema para mi próximo video, me puse a navegar un poco por distintos grupos de programadores y me llamó la atención la cantidad de gente que está empezando a programar y que está buscando consejos al respecto. Y como siempre, las respuestas son de lo más variadas e incluso son contradictorias una de otras, así que me sentí un poco mal y preocupado por esa pobre persona que fue con una pregunta y ahora se vuelve con 50 dudas nuevas. Es por eso que decidí contribuir con mi granito de arena y hoy les voy a hablar de cuál es para mí el mayor consejo que le puedo dar a alguien que está empezando a programar. Y ojo que no quiero decir que los consejos que están dando otras personas son malos ni que los míos son mejores. Cada uno llegó donde está por caminos distintos y tuvo distintas experiencias y los consejos que da simplemente son el reflejo de eso, así que como siempre lo que vamos a ver en este video es mi opinión. Y para empezar, como ya se habrán dado cuenta, la programación es un universo enorme y es imposible que sepan hacer todo y que aprendan a usar todas las tecnologías. Según lo que ustedes quieran hacer, van a tener que elegir. Por ejemplo, si quieren hacer web, tendrán que aprender JavaScript y HTML y CSS. Si lo que ustedes quieren es hacer aplicaciones móviles, tendrán que aprender Android, Swift o alguna tecnología como Flutter. Por otro lado, si quieren hacer videojuegos, por ejemplo, seguramente tengan que aprender C++ y C# y algún engine como Unity o Unreal. Y eso quiere decir que si yo ya elegí un path, entonces no puedo volver atrás y cambiar. Claro que no. Si bien cada área tiene conocimientos y tecnologías específicas, siempre van a poder cambiarse de una a otra, ya que hay muchas cosas que son comunes a todas. Tampoco quiere decir que si quieren hacer, por ejemplo, videojuegos, sí o sí tienen que aprender C# o C++. Pueden usar otras tecnologías, pero siempre tienen que ser conscientes de cuáles son las tendencias de la industria, ya que, por ejemplo, si yo quiero trabajar como desarrollador web y no tengo ganas de aprender JavaScript, probablemente lo pueda hacer, pero va a ser muchísimo más difícil, ya que hoy la enorme mayoría de los proyectos web están hechos con JavaScript, por lo tanto las empresas están buscando contratar desarrolladores en JavaScript. Como bien ya saben, no hay un lenguaje perfecto, cada lenguaje tiene sus ventajas y sus desventajas, por eso justamente mi consejo hoy es: no se centren tanto en el lenguaje o en la tecnología, especialmente si están recién empezando. Los lenguajes cambian todo el tiempo y todos los meses aparecen y desaparecen nuevos frameworks, así que no se centren en aprender tal lenguaje o tal tecnología, sino que concéntrense en aprender a programar. La enorme mayoría de lenguajes y frameworks se apoyan sobre los mismos pilares y los mismos fundamentos. Así que si ustedes logran dominarlos y tener claro eso, el lenguaje que usen va a ser accidental y van a poder pasarse de uno a otro con mucha más facilidad y adaptarse a estos cambios constantes. Definan qué es lo que quieren hacer con la programación, busquen cuáles son los lenguajes y tecnologías más usados en ese campo. No está mal comparar algunos lenguajes, cuáles son las ventajas y desventajas, pero el punto es que no se vuelvan locos con eso, no se rompan la cabeza tratando de ver cuál es el framework que más se está usando ahora, porque en 5 años no se va a usar más. Agarren uno y empiecen a programar con eso. Especialmente si recién están empezando, lo que construyan no va a ser nada del otro mundo, así que busquen algún lenguaje que tenga una curva de aprendizaje suave y sobre todo que tenga una buena comunidad y que sea activa, porque al principio van a tener muchas preguntas. El punto es que no importa qué framework o lenguaje utilices, tarde o temprano va a morir, así que no le des tanta importancia. Empezá con cualquier lenguaje, pero empezá. Mientras antes te sientes a escribir código, más rápido vas a aprender. Al principio vas a estar siguiendo tutoriales y seguramente va a haber un montón de cosas que no entendés, y está bien, justamente estás aprendiendo. Lo importante es que a medida que vayas aprendiendo te centres en los fundamentos y empieces a cuestionar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás haciendo desarrollo web, independientemente del framework que elegiste,
Céntrate en los fundamentos de la web, cómo funciona HTTP, cómo es la comunicación de request response, cómo funciona el ruteo, cómo conectarte con otro servicio o con una base de datos, etc. Si estás trabajando en backend, por ejemplo, empezá a prestarle más atención a las estructuras de datos que usás, por qué usás una lista en lugar de un array, qué diferencia hay entre usar un hash map o un diccionario en lugar de una lista. Empecé a prestar más atención a la performance y cosas como esas. Una vez que ya te sientas más cómodo programando, entonces empecé a investigar cuáles son las buenas prácticas y principios que aplican a lo que estás haciendo, y justamente acá es donde yo creo que los consejos varían un poco más. Muchos de los consejos que yo veo en las respuestas son pilas de libros o de teoría que te dan bajo la premisa de que primero tenés que aprender eso para después poder programar bien, y esa simplemente es algo que yo no creo sea la forma más eficiente de aprender a programar. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la facultad haber estudiado patrones de diseño y la forma en la que lo explicaban no era muy buena. Se centraba mucho en la teoría, sin nada de respaldo práctico, simplemente en una pila de diagramas UML y aplicaciones hipotéticas en casos teóricos, por lo que me costó mucho verles el valor y me generó un rechazo hacia los patrones. Con el tiempo empecé a trabajar y a participar en proyectos más grandes y más complejos que se vienen manteniendo desde hace años y por el que pasaron muchas personas, y ahí empecé a experimentar en carne propia las consecuencias de no tener una base de código limpia, por lo que los patrones tomaron un nuevo valor para mí y ahora puedo comprender su importancia. Así que, una vez más, no creo que sea una buena idea ahogarse en teoría y libros desde el comienzo, sino que siéntense a programar con el lenguaje que quieran y vayan concentrándose en los fundamentos y no se pierdan en los detalles y caprichos de cada framework. Lo más probable es que en 5 años ya no exista más porque ustedes estén haciendo otra cosa. Así que bueno, espero que les haya servido mi consejo, y si tienen cualquier duda, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos.